Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludar a Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Ayer tuvimos un principio de plática, un trato o un mucho atropellado porque se nos acabó el tiempo. Estimado David, qué gusto saludarte y como siempre un placer estar en tu programa. Una pequeña precisión, soy presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Pepe Sosaya, presidente de la Tienes AMIA. toda la razón del mundo, tienes toda la razón del mundo. Leí equivocadamente yo. No te Oye, querido preocupes, amigo, David. a ver, yo creo que la pregunta, no sé si escuchaste mi editorial, la pregunta de fondo es, ¿le conviene o no le conviene a la mayoría de los mexicanos una revisión vehicular a los 4 años? Porque decía, y déjame retomarlo por si no me oíste, si decimos que un impuesto, un derecho o una revisión es una robadera, entonces estaríamos diciendo que los impuestos son una robadera. Si estamos diciendo que las revisiones que muy probablemente se harán en los centros de verificación o en lugares similares, hay corrupción, entonces el problema no es la verificación, el problema es quienes están hoy ahí y un gobierno que es permisivo ante lo que ellos dicen delito. Entonces, la pregunta de fondo es, esta muy impopular medida, ya seguramente tuviste más redes que yo sobre este tema, esta impopular medida termina conveniéndole o no a las personas. Sin duda alguna, estimado David, cuando ponemos en el balance, es una medida, la inspección técnica vehicular, que favorece a la mayoría de la población. Y el tema de fondo, y es una discusión que fácilmente puede llevarnos al origen de la civilización, es discernir entre la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Podemos estar de acuerdo en que cualquier persona tiene el derecho a decidir si prefiere circular en un vehículo de color blanco, que es la mayor parte de las preferencias, Tan o feos que si son, alguien tan feos que son. así es, pero es la mayor parte de los vehículos que se comercializan en el mundo. O alguien puede decir, yo quiero un color fuchsia o un color magenta. Bueno, pues está Sí, en sí, su sí, libre o café, que albedrío. también es otro color horrible. Pues sí, es libre albedrío de qué color elige el vehículo con el que quiere circular. Lo que no puede estar en el libre albedrío es si alguien sale a circular con su vehículo sin que cuente con frenos que frenen, sin luces que iluminen, sin dirección que funcione adecuadamente. Eso no puede estar Con sujeto freno, a con la... luces traseras que se prendan. Así es, David. Eso no puede estar sujeto al libre albedrío. Eso tiene que estar dentro de una normatividad y es responsabilidad del Estado. Y aquí arguyo al concepto de Estado que incluye gobierno, población y territorio, en cuanto a que quien tiene la función de salvaguardar el bien superior, que es la vida de los ciudadanos, la salud de los ciudadanos, es el Estado mexicano. Por eso, cuando tú preguntas, ¿conviene o no conviene tener una obligación a cargo de los propietarios de los vehículos, que son la minoría de la población que ocupamos este país, este grandioso país? La respuesta es, por supuesto que sí conviene, David, y quienes tenemos el privilegio de contar con un vehículo, también tenemos la obligación de hacer circular dicho vehículo en las condiciones óptimas de funcionamiento, y para ello el Estado mexicano tiene la obligación de verificar que efectivamente dicho vehículo cuente con las condiciones mínimas de seguridad para hacerlo. Yo creo que esa es la pregunta de fondo. Porque, corrígeme si me equivoco, habían venido trabajando con la Secretaría de Economía, con esta secretaria, con la anterior secretaria, habían venido trabajando la industria
para crear esta norma? Sin duda, David, cuando menos en lo que a mi experiencia personal corresponde, Es que tenemos tú eres 15 años. quizá tú eres el decano de la industria automotriz. Gracias, David, por el comentario. Cuando menos Pues tengo no, no, 15 no, no es un años. comentario amable, es la realidad. Yo creo que tú eres de los que más tiempo tienen al frente de instituciones automotrices, de la industria. Y durante los últimos 15 años hemos pugnado porque México deje atrás ese lugar de rezago en el que nos encontramos y que se cumpla con este compromiso de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Y siempre hemos topado con este tipo de argumentos. ¿Cómo vamos a poner en riesgo la popularidad de la administración si sujetamos a una nueva regulación a los vehículos? Afortunadamente, y debo decirlo, esta administración desde el inicio, a cargo del presidente López Obrador en la Secretaría de Economía, recibió con mucho profesionalismo la iniciativa, la condujo de conformidad a la ley reglamentaria que en su momento era, como te lo comentaba ayer, la Ley Federal de Metrología y Normalización y Sí. que ahora es la ley de la competitividad y se cumplieron con todos los procedimientos de publicidad, de transparencia, de participación y por ello esta Y aquí, perdón que te interrumpa, quiere decir que hubo consultas públicas, que se preguntó a las cámaras y asociaciones como asesores del gobierno, o sea, todo eso se hizo. no hay una norma oficial mexicana que pueda ser publicada en el diario oficial de la Federación sin que se cumpla con un procedimiento riguroso que incluye todo lo que tú comentas. En esta norma oficial 236, referente a las condiciones físico-mecánicas, participaron organizaciones no gubernamentales, académicos, funcionarios de todas las dependencias del gobierno federal y, por supuesto, las organizaciones del sector empresarial, en primer término, las vinculadas con la industria automotriz. Y algo muy, muy importante que quiero aprovechar tu espacio, David, para comentar, es que si una respuesta del presidente ante su manifiesta ignorancia del tema que atañe, da lugar a trastocar toda la regulación y todo el entramado regulatorio del Estado mexicano, imagínate el riesgo en que se coloca a al Estado de Derecho. Es decir, cuando se tiene la obligación del gobierno federal de cumplir con lo que le ordena el marco jurídico y que un presidente de la República pueda decir, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces echamos al margen todo el esquema de construcción democrática que tenemos cuando menos 30 años de haber construido en nuestro país en materia de normalización. Hoy estamos hablando de esta norma en materia de la verificación de los vehículos. Mañana podemos estar hablando de las condiciones que debe de cumplir una planta química o la petroquímica que se está próxima a inaugurar en julio en Dos Bocas. Es decir, no podemos estar a expensas de un voluntarismo por más de buenos propósitos que se quiera revestir, David. A ver, ¿y ahorita en qué situación estamos? ¿La norma va a entrar o no va a entrar en vigor? ¿Está vigente o no está vigente? ¿O ya se acabó esta historia? La norma está publicada formalmente en el Diario Oficial de la Federación. El propio ordenamiento contempla 180 días contados a partir del 3 de mayo para entrar en vigencia, tiempo en el cual el gobierno federal y los gobiernos estatales tendrán que poner en marcha todos los procedimientos para que entre en vigor. Y con lo dicho por el presidente, nosotros vislumbramos varios escenarios. El primero es que se deje transitar
que entre en vigor y sencillamente no se ponga en vigencia la construcción, que no se aplique, que no se ponga en construcción el sistema de inspección técnica vehicular. Un segundo escenario es que el presidente opte por iniciar un proceso de derogación de la norma oficial mexicana. Por supuesto, en esa última opción se tendrán que observar toda la ruta del sustento jurídico para hacerla válida. En caso de que esto no ocurra, estará sujeta a que haya interposición de amparos de la justicia federal para quienes consideren que se han vulnerado los derechos de la ciudadanía. Y en esa circunstancia, en primera línea, pues ya podemos inscribir a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Oye, y en este sentido, yo creo que le falta más discusión, o sea, que llegó de pronto y parecería que el presidente está actuando más desde el desconocimiento, que alguien no le explicó bien, o simple y sencillamente que pues sus asesores no lo asesoraron como era debido, ¿no? Mira, David, el presidente no miente cuando hace uso de la palabra. Él de manera clara, contundente, dijo que desconoce el procedimiento bajo el cual se publicó la norma. En esa circunstancia, nosotros consideramos que el propio espacio temporal que contempla la norma, estos 180 días que están transcurriendo, son suficientes para que escuche en primer término a los funcionarios del gobierno federal que participaron en la elaboración de la norma y de una manera ampliada en este proceso de transparencia e información. Ojalá que el presidente nos concediera la audiencia que llevamos meses solicitándole para que podamos proporcionar los argumentos necesarios para que él abrace la instrumentación de la verificación técnica vehicular. Porque déjame decirte, David, coincidimos con el presidente. Los principales beneficiarios de contar con una inspección técnica vehicular aplicable a los vehículos en circulación son la gente de menores recursos económicos. Y esto creo que cuando tengamos la oportunidad de que el presidente nos escuche, como siempre él refiere que está atento a escuchar a todos, pues habremos de darle los elementos suficientes para que cambie su decisión. Pues querido Guillermo, te agradezco muchísimo esta explicación y yo sigo diciendo, lo relevante es si es buena o no es buena para la mayoría de las personas y tienes razón, sí lo es. Muchas gracias, David, por la oportunidad de compartir con tu auditorio. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien.